Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de San Bartolomé de Tirajana, de la situación política, y para ello tenemos a don David Delgado, portavoz socialista en dicha corporación. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, María, gracias por la invitación. Coméntanos, David, ¿cuál es la valoración de la actual situación del municipio de San Bartolomé de Tirajana? Bueno, la valoración habría dos valoraciones distintas, ¿no? Una es si la hacemos en la oposición, que yo creo que hay cosas que debemos reflexionar y que hay que criticar y que hay que mejorar, pero si escuchas al grupo de gobierno parece ser que todo va estupendamente y no creemos que sea así. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, los grandes retos que tiene, por ejemplo el urbanismo, el plan general, la otorgación de licencias de renovación turística, todo esto el Ayuntamiento lo ha tenido que sacar de su propia gestión y lo ha tenido que conveniar con empresas externas del Gobierno de Canarias, con GESPLAN concretamente, y no es que a nosotros no nos parezca bien que se busquen soluciones, pero desde luego creemos que se está detectando que hay un problema de debilidad importante dentro de la estructura del ayuntamiento y que sin embargo pues se dedican lógicamente pues a vender lo maravillosos que son, pero entendemos que desde luego los asuntos importantes del ayuntamiento cada día pinta menos al ayuntamiento y opinan y pintan más agentes externos. Por tanto, yo creo que eso es un primer punto de reflexión. Por otro lado, no es menos cierto que es un ayuntamiento que está económicamente muy saneado, cosa de la que nosotros nos alegramos, pero nadie puede pensar o no pueden pretendernos hacer creer que esto se ha saneado de la noche al día, porque llegó don Marco Aurelio en 2011, en junio, y se abrieron las aguas y todas las arcas se sanearon. Evidentemente, ahí había una gestión económica ya de recortes y de evitar gastos superfluos que habíamos hecho los socialistas y Nueva Canarias en la etapa anterior. Y desde luego también es verdad que hay muchísima obra de lo que era el plan Zapatero, como por ejemplo la inauguración reciente del Centro Cultural del Tablero, que ha quedado magnífico, donde se ha hecho una obra importante de rehabilitación de este edificio, que asistimos un poco perplejos a que se inaugurase y poco más o menos se nos omitía, como que parece que aquellos se chasquearan los dedos y se rehabilitó solo, ¿no? Creemos que ese tipo de comportamientos deberían de erradicarse, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no cabe duda que nosotros también entendemos que San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria, sigue siendo indudablemente el pulmón de la isla de Gran Canaria, y si las cosas van bien en nuestra zona turística, las cosas irán mejor para el conjunto de la ciudadanía de Gran Canaria. En cuanto a la inversión, me refiero al tema de la oferta de ocio, y una inversión de más de 300 millones de euros del grupo Aspropark en Palmitos Park y en el Parque Acuático Aqualán. ¿Qué le parece esta noticia? A nosotros nos parece magnífico, ¿no? No debemos olvidar nunca que Palmitos Park probablemente, aunque siempre se le suele comparar con su primo hermano de la isla hermana de Tenerife, la realidad está que el punto paisajístico y medioambiental en el que se encuentra Palmitos Park es único. Y desde luego es verdad que el grupo Asprocio ya hizo una inversión importante a raíz del nefasto incendio que sufrió en el año 2007, y la realidad es que bueno, ya tienen un delfinario que no tenían antes, pero es cierto que es curioso cómo ya vemos muchos vecinos y vecinas de nuestra isla que viajan como una excursión muy normalizada a la isla de Tenerife, cosa que no me parece mal, pero no debemos olvidar que tenemos un magnífico zoo especializado fundamentalmente en aves, pero que tiene delfines y que tiene otra variedad en el entorno del barranco de Palmitos Park, la zona de Allagaures, Monteleón, esa zona de la isla de Gran Canaria, que es una maravilla y que yo de aquí, por supuesto, invito a que visitemos a más de una vez, ¿no? En el caso del Parque Acuático Aqualán, yo creo que también no cabe duda que tiene la necesidad de ser mejorado y nos alegramos. Si después el debate que está un poco en el fondo es si realmente esto va porque hay una inversión muy potente que va a ser el grupo de Palmitos Park en la isla de Gran Canaria, en el sur, bueno, eso es el Loro Park concretamente, perdón. Bueno, eso es un debate entre empresarios. En cualquier caso, nosotros nos alegramos de que haya inversión en Gran Canaria. Necesitamos que los parques temáticos sean un reclamo importante para la isla de Gran Canaria, porque tenemos que asumir que no solo de sol y playa se vive. Hay que ir especializándose en otro tipo de ofertas, y no cabe duda que el tema de los parques temáticos, el turismo familiar, es una apuesta que Gran Canaria sigue siendo fuerte indudablemente, pero que las inversiones tanto de una cadena empresarial como de otra, yo creo que en cualquier caso van a generar puestos de trabajo y van a mejorar la oferta de nuestro destino turístico. ¿Se han regulado, están ya regulándose las ordenanzas para el tema de los botellones, regular la prostitución en la calle, don David? Vamos a ver, el Ayuntamiento ha sacado ya varias ordenanzas, que por cierto, salvo algún matiz, normalmente nosotros hemos apoyado incondicionalmente. Y además yo siempre cuento de mi propia experiencia de vivencial. Yo fui concejal de disciplina urbanística
en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y tuve que bailar pues con la más fea, nunca mejor dicho, porque luego era un papelón lo del tema de los ruidos y todo ese tipo de cuestiones. Es cierto que San Bartolomé de Tirajana y Playa del Inglés en concreto tiene que compaginar y buscar equilibrios entre lo que es la oferta de ocio, el derecho al ocio nocturno, a la discoteca, al baile, a la música, con el derecho al descanso. Y es un problema que hay que resolver y que se han buscado propuestas técnicas como crear un mapa de ruidos en Plaza de Maspalomas, donde pongamos sobre la mesa qué cosas tienen que mejorar los apartamentos y apartoteles que están en esas inmediaciones a nivel de insonorización y, por supuesto, los propios locales. El problema del botellón yo creo que es un fenómeno que surge también un poco como consecuencia de la crisis. Lógicamente nuestros chavales y chavalas pues al final no tienen dinero para poderse consumir dentro de un establecimiento. Pero es verdad que claro, si sumas a eso el fenómeno de la música puesta en el coche a todo volumen es un problema que tenemos que atajar y no cabe duda. Y tengo que decirlo que tenemos una magnífica presencia del Cuerpo Nacional de Policía en Maspalomas, pero somos un municipio que tiene una policía local por encima de las posibilidades que nos financian. Tenemos una policía financiada en base a los 52.000, 53.000 habitantes que tenemos de derecho, pero muchas veces, que es la demanda histórica en favor del municipio turístico, tenemos una necesidad de mucha más policía local de que realmente podemos mantener. Y yo creo que los efectivos se nos hacen pocos, sobre todo los fines de semana. Ni decir tiene el pasada Semana Santa, ni la que se nos avecina con el verano, donde nos convertimos indudablemente en la otra capital de la isla de Gran Canaria. Otro tema importante, hablabas antes de la situación económica, está bollante, o sea que está bien con respecto a otros municipios. Vamos a ver, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene todas las bendiciones técnicas del Ministerio de Economía y Hacienda por cómo están sus arcas saneadas. Es cierto que los socialistas... Pero ese trabajo ya está heredado por una Canaria y el PSOE, ¿no? Sin duda, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que no haya habido una continuidad, porque indudablemente también las pautas del Ministerio de Economía y Hacienda son muy duras. Y hay unos habilitados nacionales que tienen la obligación de garantizar que el gasto público se ciña a lo que establece la ley. Nosotros sí discrepamos como socialistas en el sentido de que ahora resulta que tenemos que estar pagando de los remanentes de tesorería, es decir, del dinero que no nos gastamos y que nos sobra, resulta que no podemos hacer inversión pública, que eso supondría contratar a más gente, poder hacer cosas que repercutan en la realidad económica y social tan dura en la que estamos viviendo. Pues no, resulta que los señores del PP lo que quieren es que nos dediquemos a pagar a los bancos créditos que podíamos haber pagado en 15, 16, 20 años y resulta que no, que hay que adelantar los pagos de los créditos. Eso es un tema donde nosotros discrepamos y donde se nota que hay una disparidad ideológica a la hora de afrontar el tema de la deuda pública que tenemos los ayuntamientos contraídos. Pero indudablemente la situación del ayuntamiento es buena, a pesar de que el grupo de gobierno ya se encargó de una manera totalmente insensible, y ya lo criticamos una vez en esta cadena, pues cómo erradicó servicios públicos fundamentalmente especializados en atención a mujeres víctimas de violencia de género, con la excusa de que no tenían dinero para mantener esos servicios, y lo que se ha demostrado y se demuestra cada vez que van las trabajadoras y trabajadores a demandar al ayuntamiento es que la situación del ayuntamiento es la que es. Y cuando tú sacas el dossier de prensa y ves al alcalde jactándose de lo bien que le van las arcas públicas, no se corresponde el estar presumiendo de esa realidad, que es cierta, con estar por otro lado despidiendo diciendo que no hay dinero. Con lo cual ahí hay una contradicción y una falta de sensibilidad, y yo creo que lo triste de todo es que tal vez la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana no percibe, en base a los servicios y a la calidad de los mismos que tiene nuestro municipio, que se corresponda a lo que hay en las arcas públicas con, como ya decía, con la calidad de los servicios públicos que recibimos. ¿Dispone de un plan de empleo el municipio? Muy mal. Nosotros somos en ese sentido un ayuntamiento que ha ido hacia atrás. Históricamente San Bartolomé de Tirajana siempre tuvo escuelas taller muy importantes que repercutían en aquella población no formada adecuadamente y que no habían podido entrar en el mercado laboral, y sin embargo cada vez vamos a menos. La aportación que hace el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para planes concertados con el gobierno de Canarias, por ejemplo, es muy inferior a la que, por ejemplo, hace Santa Lucía de Tirajana. Entonces ahí no cabe duda que hay una falta también de sensibilidad con la gente que está en el paro por parte del ayuntamiento. Y lamentablemente lo triste de todo es que, como siempre se está diciendo que el empleo no es una cuestión estrictamente municipal, pues la gente no está muy acostumbrada a demandar esos servicios. Y sí hay que poner en valor y hay que recordar la diferencia, ¿no? De cómo cuando, por ejemplo, estaba la compañera Isabel Guerra, que es habitual de esta casa, gestionando la Consejería de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, la cantidad de ofertas de trabajo para personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral, entre ellas muchas de San Bartolomé de Tirajana, que entraban no por enchufismo, entraban porque había trabajadores sociales que certificaban que la situación económica de esas personas
le hacían candidatas legítimas a ese tipo de contratos. Todo eso ha desaparecido y no cabe duda que hemos retrocedido mucho en políticas de empleo. Por supuesto, también hay que decirlo, por el mordisco tan brutal que le ha pegado el gobierno de España a las subvenciones destinadas al empleo que iban gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Para aquellas personas que se acaban de incorporar, en los desayunos de Canal 13 Digital nos encontramos con don David Delgado, portavoz socialista en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Otro tema importante es por qué la oposición critica la gestión del torneo internacional de Maspalomas, don David. Pues mire, vamos a ver, el torneo internacional de fútbol de Maspalomas tuvo su razón de ser en su momento. No cabe duda que un ayuntamiento como, y concretamente la zona turística Maspalomas Costa Canaria, hace ya más de 30 años tenía la necesidad de hacerse conocida en los países nórdicos, que se dan la circunstancia además que en temporada alta muchos de sus equipos incluso les podría venir bien venir a jugar contra otros equipos de fútbol de esa misma zona de Europa, porque el clima de aquí pues les era beneficioso, mientras que hay algunos sitios donde hay que paralizar la temporada esperando un clima más agradable que permita lógicamente a la gente estar en los campos de fútbol. Bien, eso sucedió hace muchos años. La realidad está que ahora mismo en este momento en el ayuntamiento que se ha cargado las subvenciones al deporte base, que yo creo que es la esencia fundamental de una concejalía de deportes en cualquier municipio. Resulta que nos seguimos gastando prácticamente 300.000 euros en un torneo internacional de fútbol que se supone que tiene un carácter promocional, y la reflexión que nosotros hacemos es, vamos a ver, si yo tengo que promocionar el destino Maspalomas Costa Canaria, ¿no me será más rentable hacer una campaña puntual en Rusia, una campaña puntual en Alemania, una campaña puntual en Holanda, y no tengo que estar metallando a esos equipos, cuando resulta que está el campo de fútbol vacío, porque tenemos que regalar las entradas y la gente no tiene una especial predilección por ir a ver esos equipos de fútbol? Encima se da circunstancia que engañamos, porque decimos no, es que tenemos un clima fabuloso. Mire, sí, pero nosotros tenemos un clima desértico y las noches y este invierno han sido durísimas. Y te das cuenta cuando estás en un barrio de cámara, como que te dicen, quítense la bufanda, quítense porque entonces estamos viendo. Entonces, al final, yo creo que es una situación un poco que roza lo absurdo, ¿no? Incluso lo surrealista. Por tanto, yo creo que en el momento en el que nos encontramos no tiene ninguna cabida el torneo internacional de fútbol de Maspalomas, al menos en los términos que lo están planteando. Si tú me dices a mí que es la Unión Deportiva Las Palmas y te traes a, por ejemplo, a equipos internacionales, pero que nuestro equipo señero sea el que juegue como lo hicimos una vez estando los socialistas llevando el torneo, pues a lo mejor por lo menos garantizas que el público seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas vaya al campo, al estadio Maspalomas. Pero la realidad es que nos hemos visto muchas veces que regalamos las entradas y la gente no quiere ir. Y además, que esa es la parte más fea del asunto, resulta que una vez tú finalizas el torneo, empiezan a aparecerte reconocimientos extrapresupuestarios, judiciales de crédito, de facturas, que no se han gestionado de forma legal. Hemos pagado de hoteles 50 y pico mil euros en uno, 30 y pico mil euros en otro, 40.000 euros en otro. O sea, hemos gastado una barbaridad, porque encima los hoteles, que se supone que tenían que estar sensibilizados con que es un acto promocional, nos han cobrado las habitaciones de los jugadores a precio de alta temporada. Y nosotros decíamos, oiga, si resulta que el gran mérito del grupo de gobierno VPP fue fichar con todo el aprecio personal a don Ramón Suárez, porque venía del mundo de la hostelería, y nuestro concejal, que ha sido director de hotel, no es capaz de conseguir que se les negocie un precio asequible, me parece que aquí nos han tomado el pelo, y algunos han hecho el agosto en pleno mes de enero, pero luego el torneo internacional de fútbol, en los términos de lo que se está planteando ahora, nosotros desde luego consideramos que no tiene ninguna razón de ser. Otro tema también importante es las jornadas por la diversidad LGT que se van a celebrar, don David, el próximo 17 de mayo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bien, yo creo que es darle contenido ideológico al Gay Pride que se va a celebrar al día siguiente, ¿no? La gran cabalgata, manifestación, como la quieran llamar, realmente tiene más un carácter lúdico, ¿no? Los televidentes recordarán que los socialistas en el año 2001 fuimos los que impulsamos el tema de que Maspalomas se convirtiese realmente en un destino de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, pero visualizado, no que la gente fuese al jumbo de una forma especie medio clandestina, sino que realmente la gente fuese consciente de que por nuestro valor de respeto a la diversidad éramos un destino atractivo, aparte por supuesto del clima. Lo hemos consolidado, pero sí hemos detectado desde hace años que se ha ido perdiendo la parte reivindicativa y se ha quedado un poco la parte más frívola, ¿no? A nosotros nos parece estupendo que gracias al Gay Pride mayo se llene de los hoteles, cuando históricamente, tradicionalmente es una temporada de baja ocupación. Pero los socialistas entendíamos que había que darle un contenido, había que darle un plus de compromiso a la hora de seguir reivindicando que no está todo hecho,
que por mucho que creamos hay personas que en este país y en el mundo, incluso en países europeos, como por ejemplo el caso de Rusia, lo pasan mal su orientación sexual. Lo pasan mal porque algunos consideran que lo normal es ser heterosexual y que cuando te sales de la heterosexualidad estás condenado y estás mal mirado, incluso se te agrede. Y hay quien lo graba y lo cuelga en YouTube, que lo estamos viendo con mucha preocupación, por cierto, fenómeno que está sucediendo en Rusia con un homófobo declarado como es el presidente Putin, ¿no? Ante esa realidad nosotros queremos que Más Palomas, y así lo cree el Grupo Federal del PSOE, es decir, lo cree el grupo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales LTB de todo el conjunto de España, hayan apostado por que las jornadas se celebren en Hotel Atarina Playa, desde las 11 creo recordar, y yo creo que es un momento importantísimo, donde además pues vamos a seguir hablando de la necesidad de la normalización, de mayor visualización, vamos a hablar de las campañas educativas que hay que hacer, donde nuestros alumnos y alumnas tienen que verbalizar, decir con naturalidad su orientación sexual y que las personas de las que es la tendencia mayoritaria, entre comillas, vean como lo más normal del mundo. El tema de seguir apostando porque las cuestiones transversales, como el tema de educación para la ciudadanía, donde el gobierno del PP ha querido quitarlo, pero es que educación para la ciudadanía trabajaba valores de respeto a la diversidad sexual, ¿no? Y afectiva. Y por tanto yo creo que en ese sentido estamos. Y además yo lo anuncio aquí, aunque ayer ya lo comentaba José Antonio Godoy, nuestro compañero secretario general, el Peri Godoy, el tema de que le vamos a hacer un paréntesis en el acto, el primer premio Darío Jaén a la diversidad, se lo vamos a entregar a nuestro querido compañero Gregorio Viera, que es un referente en el Partido Socialista y en el colectivo Gamá, de las personas que más, de una forma constante, han estado apostando por el que los valores de diversidad estén ya prácticamente asumidos por todo el conjunto del partido en general y de la propia sociedad, ¿no? Y bueno, pues eso va a ser un momento muy emotivo y por supuesto siempre pues, con el motivo, seguir reivindicando la figura de Darío Jaén, que fue una persona muy importante en la creación del Gay Pride y que desde luego nosotros en el Partido Socialista lo tenemos muy presente porque entendemos que es una figura que hay que seguir reivindicando todos los días. Otra cuestión que te quería preguntar, ¿qué tipo de campaña están ahora afrontando de cara a las elecciones europeas? El próximo 25 de mayo son las elecciones europeas, sí. ¿Y cómo está afrontando el Partido Socialista el eslogan, bueno, a nivel general, tú mueves Europa, con la cabeza de lista la compañera Elena Valenciano, sí. Una mujer al frente del partido? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros no solo estamos apostando lógicamente por Elena Valenciano, sino por supuesto por Juan Fernando López Aguilar, que repite en la lista, no como uno, pero va como número 4, por todo el importante bagaje que tiene Juan Fernando como eurodiputado y por lo importante que es para Canarias desde el punto de vista estratégico tener eurodiputados en primera línea. Lo estamos afrontando pues eso, intentando concienciar a la gente de que nuestro enemigo ni siquiera es el Partido Popular ni Papá Pitufo, que es con ese cartel horroroso que se ha puesto el señor Cañete del Partido Popular. Realmente tenemos que convencer de que el problema es la abstención. Es muy peligroso los niveles de abstención que estamos percibiendo porque eso deslegitima cualquier proceso democrático. Es cierto, y por algunos radioyentes, televidentes nos estarán viendo y dirán, bueno, pues la clase política se merece el desprestigio que tiene. Pero es que tenemos que pasar de la pataleta a la papeleta. O sea, yo creo que es importante, aunque la gente no vote al que le está hablando, aunque no quieran votar al Partido Socialista, que voten a quien sea, pero que vayan a votar, porque las elecciones europeas son fundamentales y porque además cada día Europa es más importante en nuestras vidas, pero cada día prácticamente la historia de la descentralización en favor de un Estado europeo, que eso será muy largo a muy largo plazo, pero no cabe duda que, insisto, Europa cada día tiene mucho más que ver. Europa es la que nos ha llamado la atención y nos ha tirado las orejas en relación con el tema del vertedero de los que gestionamos en la Isla Gran Canaria, fundamentalmente el de Juan Grande, que es un tema absolutamente sangrante. Es que Europa tiene que ver prácticamente en todo, en nuestra propia economía. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la derecha en el conjunto de Europa siga gobernándonos como lo está haciendo, con el tema de eso, de estar prácticamente con las restricciones, con los recortes. Es que yo creo que eso está repercutiendo lamentablemente en los que menos tienen. Y tenemos que volver a apostar por el estado del bienestar, que fue consecuencia de un pacto histórico entre los democristianos, la derecha democrática y la izquierda de aquel momento, en favor de combinar la libertad de mercado con la igualdad social. Y sin embargo ese pacto se ha roto y nos preocupa, y las consecuencias las estamos viendo pues en países de Europa, fenómeno Grecia por ejemplo, o Francia con Jean-Marie Le Pen, o su hija en este caso, el nivel tan brutal de aumento de la extrema derecha. Entonces, a mí me horroriza pensar que nos podamos ver en escenarios muy similares a los previos de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es exagerar.
la realidad está ahí, es que al final uno se pone a leer la historia y hay fenómenos muy similares. Por tanto, yo creo que no es lo mismo votar PP que PSOE, entonces. Bueno, pero yo tampoco me gustaría decir, yo estoy más hablando de la peligrosidad, de la abstención como discurso para arremeter contra la clase política en su conjunto. Y por supuesto votar PP y votar PSOE no es votar lo mismo. El PP va a estar en las pautas de Angela Merkel y de los conservadores europeos, que son las que estamos sufriendo en este momento, y nosotros los socialistas, y concretamente por medio de Martin Schulz, que es el candidato del SPD, de la socialdemocracia alemana, pero que representa el conjunto de los socialistas europeos, es nuestro candidato y queremos que haya una Europa distinta a la que realmente se está gestionando en este momento. ¿Qué tipo de campaña están realizando donde viene el sur de la isla de Gran Canaria, en este caso en San Bartolomé? Pues con mucha militancia. Yo anoche estuve concretamente hasta las altas horas de la noche pegando carteles, pero eso sí, pegando carteles en las farolas, y que no se preocupen los ciudadanos, que después nosotros los retiramos pasadas las elecciones. Pero sí, estamos intentando y haciendo mucho el calle a calle, que es como estamos llamando ahora. Hemos hecho ya pues Juan Grande, Aldea Blanca ya, y en esa zona de municipios donde por el momento estamos haciendo la campaña de entregar el voto, no el voto en este caso, la información a la gente en su casa y hablar con ellos y escuchar sus preocupaciones. Es un ejercicio de movilización importantísimo que estamos haciendo, y después está el activismo en las redes sociales. Hemos creado recientemente el Citigroup Gran Canaria más Palomas. Mucha gente le suena un poco raro, pero Citigroup es el nombre en inglés que aglutina a todos los activistas socialistas de la Comunidad Europea, que de las redes sociales, fundamentalmente Twitter y Facebook, estamos constantemente compartiendo y divulgando nuestro discurso y nuestro mensaje de cara a las elecciones. Pero insisto, lo importante es que hay que ir a votar el 25 de mayo al quien se quiera, pero que no nos quedemos en casa porque nos jugamos mucho con Europa. Y también los jóvenes se juegan mucho, los jóvenes que donde el paro se ha cebado con ellos, donde había... Brutal, la situación del paro juvenil en España es brutal. Y lo peor de todo, y ya lo habrán dicho en esta cadena muchas personas, pero es que nos preocupa que el gobierno de Rajoy esté haciendo una lectura positiva de los datos del paro, cuando la realidad es que si se desciende el número de parados porque cada vez tenemos más gente trabajando fuera. Nos parece cada vez mucho más a la España de los años 50. Y desde luego que nos parece preocupante y alarmante que tengamos la generación de jóvenes más cualificados y más preparados de la historia de España, y que sin embargo estemos, pues como está pasando en países que antes criticábamos del tercer mundo. ¿Quiénes son los que lamentablemente vienen en la padera? Pues probablemente los mejores de esos países. Se están descapitalizando de capital humano. Y a nosotros, lamentablemente, desde hace años la tendencia está siendo esa. Nos estamos quedando con nuestros mejores cuadros, nuestras mejores cabezas, se nos están marchando al extranjero porque aquí no encuentran salida laboral. También San Bartolomé de Tirajana se está consolidando también como un municipio donde se celebran muchos congresos de médicos, el otro día controladores aéreos. Realmente están apostando también por ese tipo de turismo, ¿no? Sí, hace años para eso hicimos una inversión importantísima de todos los canarios con dinero público, que fue pues la consecuencia de esa inversión pública fue el Palacio de Congresos de Maspalomas, ahora se llama Expo Meloneras. Lo gestiona en este momento una cadena privada, que es el Grupo Lopezán, pero no debemos olvidar la esencia de que fuimos los ciudadanos y las ciudadanas con nuestros impuestos los que pagamos este Palacio de Congresos. Y efectivamente tenemos un destino turístico muy bueno para el referente mercado en relación con el tema de congresos y conferencias y este tipo de cuestiones, que es muy importante. Y son muchos los eventos que se hacen y muchos más los que se deberían de hacer, porque tenemos, como ya digo, un Palacio de Congresos, unas capacidades con tecnología punta, y el propio clima y el propio entorno de Meloneras, que es un fantástico para este tipo de celebraciones, ¿no? Cosa a la que nosotros nos alegramos mucho. También, en relación a tu continuación como concejal, se habla de que no vas a repetir. Cuéntanos. Bueno, es una decisión meditada, ¿no? Yo pertenezco a una candidatura que pues, tuve el honor de ser candidato en el año 2007, ocupando el número 2 de la lista. Tuve esa misma oportunidad en el año 2011. Los resultados electorales fueron los que fueron. Los socialistas pasamos de 5 concejales a 3. Y aparte de eso, yo creo que para estar en primera línea de la política municipal hay que tener un plus de pasión, que cuidado, yo lo tengo, yo soy militante y quienes me conocen, me encuentro muy a gusto en mi militancia en el partido y yo me enorgullezco mucho de ser socialista, pero no cabe duda de que la Comisión Ejecutiva Local del partido en San Bartolomé de Tirajana hizo un ejercicio de renovación importante en noviembre de hace ya pues prácticamente 2 años, y yo creo que lo que hay que hacer es ser coherente. Si hay gente nueva, yo creo que uno tiene que dar un pasito para atrás para facilitar el que nuevos compañeros y compañeras asuman el reto de tirar para adelante desde una lista electoral.
yo soy trabajador profesional del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, actualmente en servicios especiales, y me pondré a disposición de la corporación, la que sea. Cuando me incorpore al mercado laboral, evidentemente yo me ciño a quien sea mi jefe, ya sea socialista, nacionalista, conservador, da igual. Uno cuando trabaja en la función pública se debe a quien manda, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, a nivel de militancia particular, yo por supuesto seguiré arrimando el hombro, y no solo tengo que decir para de agradecimiento al Partido Socialista, que me ha brindado la oportunidad en 3 ocasiones, en el año 99 yendo al Cabildo de Gran Canaria, en el año 2011 y en el año 2007, perdón, y 2011, y digo, es una experiencia interesantísima de la que me llevo muchas cosas buenas, también no nos vamos a engañar, partes menos agradables, pero yo creo que en política hay que saber estar y hay que saber dejar de estar, ¿no? Yo en cualquier caso... ¿Qué es lo positivo de estar, o qué es lo que te ha servido a ti de positivo estar ahora, bueno, en la actualidad todavía sigues siendo portavoz municipal en San Bartolomé de Tirajana? ¿Qué es lo positivo que te puede llevar y también lo negativo realmente? Hombre, lo positivo, las relaciones humanas. Yo creo que siempre lo he tenido presente, yo nunca he olvidado en mi condición de concejal de gobierno y ahora en la oposición, de que yo estoy llamado a incorporarme algún día a mi puesto de trabajo en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y nunca he perdido esa perspectiva. Es decir, podré gustar más o habría gustado más o menos algunas actuaciones mías, pero no creo que ningún trabajador del Ayuntamiento me pueda recriminar que yo olvidé cuando fui gallo que anteriormente haya sido pollo. O sea, nunca he perdido esa perspectiva de la vida, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, bueno, la parte más desagradable, pues hombre, a mí no me gusta que todavía, ya después de haberme marchado hace ya más de 3 años, sigan apareciendo imputaciones de las que yo estoy convencido, por otro lado, que se las archivarán, como ha sido la tónica general. Pero cuando estás en el ejercicio, en el día a día de tu gestión en el gobierno, pues asumes que eso va en el sueldo. Ya cuando te empiezan a aparecer, después de 3 años de haberte marchado, dices tú, por favor, ¿qué necesidad tengo yo otra vez? Esa es la parte un poquito más desagradable, pero bueno, que de todo también se aprende, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, que hay que también asumir que en un Estado de Derecho, que la imputación no es ser condenado. Y sin embargo, muchas veces, por algunos comentarios que escucho, digo, qué mal tenemos ese concepto jurídico asumido, donde confundimos o donde le quitamos a la gente la presunción de inocencia o el derecho a la defensa y ya lo damos por condenado. Y además me pasa una cosa muy curiosa. A mí, efectivamente, cada vez que me han imputado en algún tema suele salir en la prensa. Pero cuando me las han archivado, que siempre, no sale. O sea, al final, la gente se piensa que te queda imputado de por vida, ¿no? Pero bueno, salvando eso, que yo creo que cuando se tiene la conciencia tranquila, y yo es mi caso, pues bueno, pues al final, como te decía, asumes que eso es una parte de la vida de la que también se aprende. Pero bueno, en conjunto, en definitiva, yo quiero aprovechar este momento nuevo que se me brinda a partir del año que viene, pues para retomar algún tema académico que tengo pendiente, pues me apetece terminar una de las carreras que tengo comenzadas y bueno, pues al final es simplemente hacer un parón y bueno, y disfrutar de la familia y también militar desde la otra punto de la barricada, entiéndase la barricada desde un punto de vista metafórico, lo de la lucha, ¿no? La clase política, pues bueno, yo tuve la oportunidad de estar gobernando, de estar trabajando en el ayuntamiento y ser un civil sin cargo público, y yo creo que nunca debemos perder esa perspectiva, porque si la pierdes, te pierdes mucho de tu propia esencia en este mundo, ¿no? Yo creo que hay vida después de la política, indudablemente. ¿Percibes que hay desafección con la política si es debido a la crisis, que no se ha gestionado bien, que nosotros no somos culpables de la crisis, don David? Hay un enfado, indudablemente, y está clarísimo que... ¿Y ese enfado puede llevar a la gente a no ir a votar? Porque sin duda, realmente hacen lo que les da la gana después de una Pasa que el miedo que tenemos los que estamos en política es aquellos que quieren instrumentalizar la abstención. Porque habrá mucha gente que a lo mejor no va a votar porque no se entera. Habrá mucha gente que no irá a votar porque probablemente no le importe. Pero es que el problema está en que después hay algunos iluminados que van a salir al día siguiente en los medios de comunicación intentando rentabilizar para su causa esa abstención. Y eso es lo que nos preocupa, porque esos iluminados se parecen mucho a los iluminados de los años 30, los que hablaba antes, ¿no? Por tanto, yo creo que la abstención no es de nadie, pero es un problema de todos y de todas. Y por tanto hay que trabajar en el sentido de, vuelvo a insistir, de lo que comentábamos antes, la necesidad de convencer a la gente de lo importante de la participación. ¿Que es verdad que tenemos que cambiar muchas cosas? Sin duda. ¿Que es verdad que esta crisis la estamos pagando la ciudadanía y no la creamos la ciudadanía, la crearon los poderes económicos a los cuales la política no ha sabido meter en vereda? Eso es cierto. Y yo creo que lo importante es que, asumiendo los errores que ha habido, es el momento de que la política prevalezca sobre los poderes financieros y los poderes económicos, que son indudablemente los causantes de la actual crisis que llevamos viviendo ya muchos años y que se ha llevado por delante a muchos gobiernos. Y que bueno, que asumir que la política quema, que la gestión en momentos de crisis quema más,
Pero vuelvo a insistir en lo mismo, que yo creo que, bueno, que a mí también me generaba cierta frustración a veces no poder dar solución a las demandas de la gente. Pero vuelvo a decir lo mismo, uno pues tenía que trabajar, hacer los mimbres, la cesta con los mimbres que tenía, ¿no? Pero indudablemente vuelvo a decir lo mismo, yo creo que la política es necesaria, que hay que mejorarla sin duda alguna, pero no debemos perder nunca la perspectiva de lo importante y que gran parte de la sociedad en la que vivimos, con sus miserias y con sus virtudes, se la debemos a que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho. Para finalizar, don David, ¿qué le dirías a la ciudadanía para este 25 de mayo, para movilizarlo, para que no se quede en casa, que tienen todo el día para ir a votar, pueden disfrutar de la playa, pero también hay que acercarse a su colegio Me quedo electoral? con una frase de una eurodiputada, a la que quiero mucho porque militamos juntos en la Juventud Socialista, y es que menos pataleta y más papeleta. Es importantísimo que vayamos a votar. Lo que decía antes, yo soy del Partido Socialista y me encantaría, por supuesto, que ganásemos los socialistas las elecciones del próximo 25 de mayo, pero lo importante es que en cualquier caso gane la participación y pierda la abstención. Ese realmente es el gran mensaje, el mensaje importante que me gustaría transmitir, por lo que decía antes, por lo importante de que Europa es fundamental, y para los canarios, en las Canarias repercute muchísimo más Europa, probablemente incluso que en otras zonas del Estado de España, y por tanto, pues de ahí hacer mi llamamiento a que el 25 de mayo nos levantemos, podamos después vamos a votar y después vamos a pasar de un tiempo fabuloso que ya estamos teniendo ya prácticamente un verano encima, pero que no dejemos de ejercer nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas que somos. Pues nada, pues muchísimas gracias, don David Delgado, por estar aquí. Mucha suerte para el Partido Socialista para este próximo 25 de mayo, día de que ir a votar para el Parlamento Europeo. Y terminamos con una cita de Napoleón III que decía: hay que sanar los males en política, nunca vengarlos. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria, y también recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital.